Mi nombre es Laura Jimena Catá Martínez y soy internista endocrinóloga y trabajo como endocrinóloga en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe. Hoy vamos a hablar sobre cómo definir qué terapia antidiabética oral iniciar. Antes que todo, quisiera hablarles de lo que ha sido la evolución de la terapia en diabetes. Este año se cumplieron los 100 años del descubrimiento de la insulina, un momento clave en la historia del tratamiento y el desarrollo de esta enfermedad, teniendo en cuenta que ahora en la actualidad tenemos múltiples opciones de terapia farmacológica, ya sea oral, inyectable y de tecnología en diabetes que ha facilitado el tratamiento para estos pacientes. Entonces, cuando vamos a elegir qué terapia farmacológica iniciar en un paciente, una terapia oral, lo primero que tengo que tener en cuenta es el tiempo de evolución de la enfermedad. Si es un paciente que lleva muchos años de enfermedad, lo más probable es que necesite una terapia combinada con inyectables y orales. Entonces, realmente es importante cuando yo defino, cuando evalúo un paciente, cuánto tiempo lleva de esta enfermedad y qué severidad tiene. Adicionalmente, debo tener en cuenta el valor de la hemoglobina glicosilada, ya que con este debo definir si el paciente requiere una terapia también combinada con inyectables o si solamente puede utilizar una terapia oral. Y adicionalmente tener en cuenta que tanto para la terapia oral o para la terapia combinada necesito saber cuántos antidiabéticos orales debo iniciar o va a requerir el paciente. Adicionalmente, hay que tener en cuenta las comorbilidades. Esto es algo supremamente importante en la actualidad, teniendo en cuenta todo lo que hemos venido hablando ahorita en el transcurso de la mañana, ya que la idea de una terapia farmacológica no es solamente controlar el control de la glicemia, llevar a una hemoglobina glicosilada en metas, sino también tratar de beneficiar el resto de comorbilidades que puede tener el paciente y su riesgo cardiovascular. Debemos tener en cuenta el riesgo de hipoglicemia que tiene nuestro paciente, si es un paciente frágil, si vamos a tener alguna complicación derivada de la terapia que le vamos a formular, y esto tener en cuenta pues el riesgo de eventos adversos que puede tener cada medicamento. Hay que tener en cuenta el peso del paciente. Para nadie es mentira que un paciente con diabetes la mayoría de veces va a tener sobrepeso u obesidad. Entonces yo quiero en lo posible darle un tratamiento farmacológico que le vaya a beneficiar la pérdida de peso o que al menos no le vaya a aumentar el peso. Finalmente, hay que tener en cuenta el costo, la facilidad de obtención del medicamento y la preferencia del paciente, ya que muchos pacientes van a tener que conseguir esta terapia, no la van a poder costear por diferentes motivos, ya sea que no están afiliados a alguna EPS o alguna prepagada. Y pues adicionalmente tener en cuenta que algunos medicamentos no son tan fáciles de conseguir en diferentes ciudades del país o en diferentes sitios del país. ¿Qué es importante tener en cuenta entonces? Hay que elegir una terapia a la medida del paciente y específica para el paciente. La idea de iniciar un tratamiento es que sea individualizada y que yo pueda variar el tratamiento según la necesidad del paciente, según el momento. Terminamos siendo que esto puede ser como una lista de chequeo, entonces es importante tener en cuenta varias cosas cuando voy a definir esta terapia para escoger la mejor opción para ese momento. Tenemos entonces las recomendaciones internacionales, diferentes guías, diferentes recomendaciones, donde se habla de la formulación óptima y la secuencia ideal de manejo farmacológico. Entonces, en nuestra lista de chequeo vamos a hablar principalmente de 5 cosas. Realmente vamos a hablar de 4. Primero, el valor de la hemoglobina glicosilada de ingreso. Segundo, la presencia de riesgo o de enfermedad cardiovascular ya establecida. Tercero, el riesgo de hipoglicemia y la fragilidad que puede tener este paciente. Y cuarto, lo que es el sobrepeso o la obesidad del paciente. Entonces, para hablar inicialmente de la hemoglobina glicosilada, tenemos en cuenta que la hemoglobina glicosilada en valores usualmente menores de 9, menores de 8, esto ya depende de la guía que uno revise, implica que yo puedo iniciar una terapia antidiabética oral. Esto adicionalmente teniendo en cuenta que el paciente no tenga signos de insulinopenia, o sea, que no requiera manejo con insulina o una terapia más potente inyectable. Si yo tengo estas características en el paciente, yo debo pensar inicialmente si le pongo monoterapia o le pongo una combinación antidiabética oral de entrada. ¿Cuál es la idea? Tener un control de la hemoglobina glicosilada y prolongar el tiempo de falla terapéutica del medicamento. Entonces, los medicamentos que tenemos en la actualidad son las biguanidas, los inhibidores de la SGLT2, los inhibidores de la DPP4 y las sulfonilurias. Hay otras terapias antibióticas orales descritas que ya no se están utilizando tanto en la actualidad, por lo cual no los vamos a mencionar en un momento. Entonces, este es el algoritmo que ya hemos mostrado varias veces y que seguramente van a seguir revisando durante el transcurso de esta jornada y de la jornada de mañana
sobre el algoritmo de terapia farmacológica e inyectable en el paciente diabético. Aquí es importante recalcar la parte de arriba que hablamos de inicio de metformina y de cambios en el estilo de vida, y posteriormente tener en cuenta para tomar decisiones posteriores si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida o no, falla cardíaca y enfermedad renal. Entonces, hablando de la metformina es la terapia usualmente decidida para iniciar de entrada en el paciente, ya sea con monoterapia o con combinación. Hay varios estudios que han hablado de la metformina, son estudios de hace varios años, son estudios que no son diseñados para buscar seguridad cardiovascular, como son los estudios que se han presentado desde el año 2013. El primer estudio que mostró beneficios sobre las complicaciones cardiovasculares en pacientes con diabetes con sobrepeso fue el UKPDS-34. Este fue un estudio que salió en el año 98, donde se encontró disminución de la muerte cardiovascular y de la tasa de infarto. Adicionalmente, a los 10 años se hizo el UKPDS de seguimiento con estos pacientes, encontrando persistencia de este beneficio. Este estudio salió en el 2008. Otros estudios más pequeños, el estudio HOME, el estudio Spread-DIMCAT, o los estudios de prediabetes, el DPP y el DPP-2, donde buscaban disminución de la progresión a enfermedad como tal. Entonces, desde entonces, la terapia que siempre se ha recomendado de entrada es la metformina, tanto por la Asociación Americana de Diabetes, por la Federación Internacional de Diabetes y otras entidades, particularmente teniendo en cuenta que es un medicamento que tiene un impacto bastante bueno en la hemoglobina glicosilada, usualmente el 2%, un impacto beneficioso en peso, sin causas de hipoglicemia, costo efectivo, que tiene mucha experiencia y que usualmente tiene buena tolerancia. Sin embargo, la pregunta es, ¿debo utilizar metformina sola de entrada o debo utilizarla en combinación con algún otro medicamento? Hay algunos estudios que han hablado al respecto de esta combinación, de esta intervención. Algunos a mencionar el estudio Verify del año 2019, donde se hizo una cohorte comparativa de vildagliptina-metformina versus metformina sola en pacientes con menos de 2 años de diagnóstico de la diabetes. Que se encontró que los pacientes en el grupo de vildagliptina metformina ofrecían una mayor eficacia y una durabilidad en el tratamiento, o sea, tenían menos falla terapéutica, por lo cual se sugirió que esta combinación de entrada de la DPP-4 con metformina era mejor que una metformina sola. Tenemos aquí un metaanálisis del año 2016, un metaanálisis en red que se hizo sobre combinaciones de medicamentos antidiabéticos orales e inyectables. Y una de las cosas que se buscaron era las combinaciones de medicamentos con metformina, o sea, metformina más otro medicamento. ¿Y qué se encontró? Que en este grupo era tratamiento de metformina más inhibidores de la SGLT2, había menos falla terapéutica que con otras combinaciones. Entonces la pregunta es, ¿cuál combinación debería utilizar yo? Hay que tener en cuenta que no hay una recomendación específica sobre qué terapia, cuándo usar monoterapia o combinación de terapia farmacológica oral, a excepción del nivel de la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, no hay un dato específico, no hay un momento específico que nos digan acá use una, acá use dos. Entonces, ¿qué es importante recalcar? Hay que evitar la inercia terapéutica, que es la ausencia de intensificación de la terapia antidiabética a pesar de tener un control inadecuado. Sin embargo, si yo tengo un control adecuado, debo tener en cuenta que la idea de usar una combinación no solamente es evitar la disminución en la falla terapéutica que pueda haber, o sea, disminuir ese tiempo de falla terapéutica, sino también buscar una terapia que esté enfocada en las enfermedades, los riesgos adicionales que puede tener este paciente. Desafortunadamente, no hay estudios comparativos de metformina con cada uno de los antidiabéticos orales. Ahorita salieron los resultados del estudio GREAT en el Congreso de la EDA del 2021, los resultados preliminares, donde desafortunadamente solo se hicieron combinaciones con sulfonilurias y con DPP-4, no con inhibidores de la SGLT2, porque era una molécula relativamente nueva cuando comenzó el estudio. Entonces, ya teniendo en cuenta de esto que vamos a iniciar metformina con algo más, la pregunta es, ¿qué debo iniciar? Debo tener en cuenta 3 cosas principales. Entonces, el riesgo de enfermedad cardiovascular establecida, la hipoglicemia o fragilidad que puede tener el paciente y la historia de sobrepeso u obesidad. Entonces, impacto en riesgo cardiovascular y enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, aquí tenemos una serie de estudios que son los estudios de beneficio cardiovascular que se han venido haciendo desde los últimos 10 años.
Resumiendo rápidamente lo que ya hemos hablado previamente, entonces, en enfermedad cardiovascular con inhibidores de la SGLT2, tenemos que los estudios de riesgo cardiovascular con inhibidores demostraron una reducción en muerte cardiovascular y en hospitalización por falla cardíaca en pacientes diabéticos con riesgo cardiovascular o con enfermedad ya establecida. Tenemos adicionalmente que los pacientes ya con falla cardíaca, estudios específicos para falla cardíaca en pacientes con población diabética y no diabética, también se encontró beneficio para disminución de muerte cardiovascular y falla cardíaca, teniendo en cuenta que estos dos estudios que son relativamente recientes tenían un 50% de pacientes diabéticos y pacientes no diabéticos y tenían un porcentaje también importante de 40-50% de enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular por debajo de 60. Finalmente tenemos los inhibidores de la SGLT2 con enfermedad renal crónica, donde también se encontró una disminución de la progresión de pérdida, bueno, de disminución de la depuración de creatinina y de progresión de enfermedad renal. Cuando vemos las otras moléculas, tenemos entonces estudios de riesgo cardiovascular para los DPP4, tenemos estudios de neutralidad para lo que son linagliptina, sitagliptina, saxagliptina y alogliptina. Sin embargo, teniendo en cuenta que los estudios de saxagliptina y alogliptina mostraron un aumento del riesgo de hospitalización por falla cardíaca, por lo cual tienen un label desde entonces que no se deben utilizar en esta población de pacientes. Finalmente, la vildagliptina no tiene estudios de riesgo cardiovascular. Y aquí tenemos el único estudio de riesgo cardiovascular como tal realizado para sulfonilurias, que es el estudio Carolina, donde se hizo un seguimiento comparativo entre glimepiride versus linagliptina, donde se encontró no inferioridad para las dos moléculas, pero no se encontró superioridad. Hablando ahora entonces de la hipoglicemia y de los eventos adversos. Aquí, cuando hablamos de hipoglicemia, entonces tenemos que hablar de lo que son las sulfonilurias. Entonces tenemos un claro aumento de las tasas de hipoglicemia en el estudio Carolina, comparativamente con la linagliptina. Este fue un estudio que se hizo con glimepiride. Y tenemos los reportes preliminares del estudio GREAT, que fue un estudio donde teníamos terapia con metformina más una terapia adicional, en este caso era sitagliptina, glimepiride, liraglutide o glargina, insulina glargina, donde se encontró que la mayor tasa de hipoglicemias severas se presentaron en el grupo de glimepiride. Aquí hay que resaltar que la glargina, la terapia con insulina, que también tiene aumento de riesgo para hacer hipoglicemia, no presentó esta tendencia. Entonces, ¿qué sabemos? Que las sulfonilurias aumentan el riesgo de hipoglicemia, sí, y es algo que yo debo tener en cuenta cuando inicio una terapia farmacológica. En cuanto a otros eventos adversos, entonces acá tenemos un metaanálisis del año 2021 sobre todos los estudios de riesgo cardiovascular que se han hecho con inhibidores de la SGLT2, teniendo en cuenta el uso que se está, digamos que el apogeo en el que están estos medicamentos en la actualidad. Sabemos entonces que hay un aumento de las infecciones genitales, sí, eso es un aumento claro, aquí se puede ver claramente como si se aumenta el riesgo en presencia de estos medicamentos. Infecciones urinarias tienen un aumento leve pero positivo, presencia de cetoacidosis diabética y depresión de volumen. Y a resaltar, vemos acá adicionalmente un ítem, que es el ítem de diarrea, que se aumentó en los pacientes que estaban utilizando sotaglifosina. Sotaglifosina, estos dos estudios, el SOLO-IST y el SCORT, que también se mostraron actualmente en el Congreso de la ADA de este año, teniendo en cuenta que estos son inhibidores de la SGLT1 y de la SGLT2, y el SGLT1 se presenta a nivel del colon, por lo cual pues claramente mostraron síntomas gastrointestinales que no se presentan en el resto de medicamentos. Sin embargo, ¿qué se encontró? Adicional a este tema infeccioso, cetoacidosis y depresión de volumen, se encontró que había disminución del riesgo de lesión renal aguda, de hipercalemia, y a resaltar los pacientes que tuvieron riesgo de amputación o de enfermedad como tal vascular periférica, había un aumento de riesgo de esta entidad solamente en pacientes que ya tienen enfermedad arterial periférica ya establecida. Entonces, el mensaje final de este estudio es que los inhibidores de la SGLT2 son relativamente seguros. Sin embargo, cuando tengo un paciente que claramente tiene un factor de riesgo, si riesgo-beneficio, hay que poner el medicamento, la idea es ponerlo, pero debo hacer una vigilancia activa de cualquier complicación que pueda tener. Finalmente, vamos a hablar del impacto en peso. Entonces, el impacto en peso, tenemos que la metformina usualmente tiene un impacto neutro
hacia pérdida de peso, más o menos 2 o 3 kilos. No es un impacto muy marcado, pero lo importante de esta molécula es que no condiciona aumento de peso. Tenemos los inhibidores de la DPP4 que tienen un impacto neutro, los inhibidores de la SGLT2 que tienen disminución de más o menos 2 a 3 kilos, también es un impacto beneficioso, pero no es muy grande, y las sulfonilureas que por el contrario aumentan de peso. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene sobrepeso o que tiene obesidad, la idea no es iniciarle sulfonilureas o un medicamento que le vaya a empeorar este tema, este problema. Resumiendo entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuevamente nuestro algoritmo de manejo de los antidiabéticos inyectables orales, de la terapia para el paciente diabético, pero lo más importante a recalcar es que no debemos limitar la terapia a una secuencia preestablecida. El tratamiento de un paciente diabético de nuevo o ya de varios años de evolución es que utilice una terapia que sea en un proceso dinámico, ¿cierto? El paciente va a ser diferente al momento del diagnóstico como posteriormente, por lo cual uno debe estar siempre pendiente de la evolución del paciente, de las cosas que puedan surgir para ir ajustando según su necesidad. Lo más importante es que es una terapia individualizada. Tenemos entonces, en cuanto a seguridad cardiovascular, neutralidad de los DPP4 y de la glimepiride únicamente como sulfonilure, que es el único estudio que hay sobre este grupo de medicamentos. Tenemos beneficio claro y establecido con inhibidores de la SGLT2 y metformina. No tenemos estudios cardiovasculares diseñados para esto específicamente, pero sí tenemos estudios previos que muestran beneficio cardiovascular, disminución de la muerte y de infarto. En cuanto a falla cardíaca y enfermedad renal crónica, es claro que los inhibidores de la SGLT2 muestran beneficio marcado. El peso, tenemos neutralidad de DPP4 y tenemos algo de pérdida en inhibidores de la SGLT2 y la metformina. Y finalmente en eventos adversos tenemos hipoglicemia para pacientes con sulfonilurias, aumento de peso con pacientes con sulfonilurias, infecciones del tracto genitourinario con inhibidores de la SGLT2 y síntomas gastrointestinales en la metformina. Entonces, ¿cuál es el mensaje final de esta conferencia, de esta charla? Que realmente uno no debería limitarse al beneficio clínico de una sola molécula y que cuando tengo un paciente que quiero beneficiar en cuanto a su control metabólico y el resto de patologías que pueda tener y el resto de antecedentes que pueda tener, siempre buscar la opción con combinaciones que muestren beneficios en todas estas entidades. Muchas gracias.